Hoy conoceremos la historia detrás de 3 cosas que pasaron después del 22 de febrero y que ningún otro video del canal ha analizado. Primera, el 12 de marzo de 2026. Omar García Harfuch rompió el silencio en una entrevista con la cadena Newsmax en Estados Unidos. Lo que dijo y, más importante, el medio que eligió para decirlo, revela algo que ningún comunicado oficial había revelado. Segunda, dentro de las cabañas de Tapalpa encontraron algo que no era armamento. Eran hojas escritas a mano con nombres, fechas, cantidades y conceptos de pago, lo que hoy México conoce como la nómina. El documento más revelador que se ha hecho público sobre el funcionamiento interno de un cártel mexicano. Tercera, mientras el operativo ocurría, una guerra paralela se desarrolló en redes sociales. Una guerra con armas que no existían hace 5 años. Imágenes generadas por inteligencia artificial que paralizaron ciudades enteras con fotografías que nunca existieron. Esas 3 historias están conectadas y juntas dicen algo sobre lo que viene que los titulares no han dicho con claridad. Suscríbete y activa las notificaciones. Empezamos. El 12 de marzo de 2026. ¿Por qué eligió Newsmax y qué reveló? La entrevista que nadie esperaba. 3 semanas después del operativo de Tapalpa, el gobierno mexicano había mantenido un hermetismo casi total sobre los detalles de la operación. Comunicados escuetos, conferencias de prensa controladas, sin imágenes del operativo, sin imágenes del cuerpo. Y entonces García Harfuch se sentó frente a las cámaras de Newsmax, una cadena estadounidense identificada con la órbita mediática de Donald Trump, y habló. La elección del medio no fue casual. Newsmax no es el canal que elige un funcionario mexicano para hablar con la audiencia interna del país. Es el canal que elige cuando el mensaje está dirigido a Washington. El mensaje enviado a esa audiencia específica fue preciso. México tiene control. La cooperación funciona. El interlocutor está aquí. García Harfuch describió la arquitectura del operativo con una claridad que ningún comunicado oficial había tenido. 3 componentes estratégicos: fuerza terrestre con elementos de fuerzas especiales del ejército, componente aeromóvil con 6 helicópteros y soporte aéreo de la Fuerza Aérea con coordinación directa de la Sedena. Inteligencia proporcionada por Estados Unidos. Botas en el terreno mexicanas. La fase decisiva del operativo, desde que las fuerzas entraron hasta que el Mencho fue neutralizado, duró menos de 2 horas. La planeación completa, menos de 24. Pero hay algo en esa entrevista que estaba debajo de cada frase, y que para entenderlo, hay que saber quién es este hombre. El 26 de junio de 2020, García Harfuch iba camino a su oficina en la Ciudad de México, cuando un grupo armado bloqueó su convoy y abrió fuego. Más de 400 disparos. 3 personas sin vida. García Harfuch con 3 impactos de bala. Sobrevivió. Y desde ese día, según un reportaje extenso de Reuters, basado en entrevistas con colaboradores cercanos, García Harfuch vive prácticamente encerrado dentro de instalaciones oficiales de la Secretaría de Seguridad. Un departamento blindado con gimnasio, cocina y acceso estrictamente restringido. La vida que conocía antes de esa mañana desapareció. Las investigaciones posteriores identificaron a Nemesio Oseguera Cervantes como el responsable de haber ordenado ese atentado. 6 años después, García Harfuch era el secretario de Seguridad Federal. Y el 22 de febrero de 2026, según lo que reportó Reuters, recibió la confirmación de la operación en un mensaje de texto con una fotografía. Reuters lo resumió en una línea. Para Harfuch, la muerte del Mencho fue personal. Eso es lo que estaba debajo de cada pausa calculada en esa entrevista con Newsmax. El hombre que habla frente a cámara con voz controlada y gestos precisos es el mismo hombre que lleva 6 años viviendo encerrado, esperando ese mensaje. El documento más revelador que se ha hecho público sobre el funcionamiento interno del CJNG. Lo que encontraron en las cabañas. Cuando las fuerzas federales aseguraron el Tapalpa Country Club después del operativo, además del armamento encontraron un archivo documental. Hojas escritas a mano y en computadora. Registros contables con fechas, nombres, cantidades y conceptos de pago detallados. Lo que hoy se conoce como la narconómina. El Universal tuvo acceso directo a esos documentos y ha publicado desde el 26 de febrero una serie de reportajes que revelan capa por capa la estructura financiera del CJNG en esa zona. Solo para la zona de Tapalpa, los documentos registran
entre 30 y 32 halcones permanentes, personas encargadas de vigilar y reportar movimientos, con sueldos de entre 2.500 y 3.000 pesos semanales. 26 operadores armados, que en los documentos aparecen simplemente como muchachos, con salarios de 4.000 pesos por semana. Comandantes con pagos de entre 6.000 y 7.000 pesos semanales. Gastos en gasolina, renta de instalaciones, despensas, reparaciones mecánicas y mantenimiento de antenas de comunicación. El total operativo en 4 semanas, más de 600.000 pesos. Pero lo que desató la crisis política más seria fue lo que apareció más abajo en las listas. Policías municipales de Tapalpa, 138.000 pesos mensuales. Aproximadamente el 20% de la nómina oficial de seguridad pública de ese municipio. Policías de Chiquilistlán, 86.000 pesos. La Policía Estatal de Caminos de Jalisco, 40.000 pesos. La Policía Vial, 16.000 pesos en pagos semanales. El grupo conocido como Los Negros, elementos especiales de reacción de la Policía Estatal, 400.000 pesos en 8 pagos durante diciembre. 70.000 pesos cada semana, con la puntualidad de un depósito de nómina. Y conceptos etiquetados como FGR, por 15.000 pesos, y pagos identificados como Guardia Nacional en Michoacán, por 650.000 pesos. Del otro lado del libro contable, los ingresos. Solo en diciembre de 2025, el CJNG generó más de 8.780.000 pesos en esa zona por distribución de distintas sustancias y operación de máquinas tragamonedas. Los gastos operativos rondaban el 30%. El margen neto era extraordinario. Pero la narconómina tiene una segunda columna que los análisis de seguridad suelen ignorar. Más de 2.600.000 pesos gastados en diciembre en comidas navideñas para niños, posadas, piñatas, flores para San Judas Tadeo, peregrinaciones, bandas musicales, aportes a comedores comunitarios, ayudas médicas y funerales de integrantes del grupo. Inversión en lealtad. Compra de silencio. Construcción de un escudo humano. Ese gasto explica algo que las autoridades han enfrentado repetidamente. Cuando el ejército intenta intervenir en comunidades con presencia del CJNG, en ocasiones son los propios pobladores quienes bloquean los accesos. No por simpatía criminal, por dependencia económica construida durante años con exactamente ese tipo de inversión. García Harfuch confirmó que la FGR investiga la narconómina y descartó políticos directamente bajo indagatoria, pero señaló líneas de investigación abiertas contra autoridades locales y estatales. El coordinador del Gabinete de Seguridad de Jalisco reconoció públicamente la preocupación por los hallazgos. Y la ironía más brutal de todo el caso. El gobernador de Jalisco había entregado el año anterior 56 patrullas a municipios de la región, con un plan total de 259 unidades. Algunas de esas patrullas podrían haber estado operando en municipios donde el cártel pagaba a las corporaciones que las recibieron. El Estado entrega patrullas para combatir al crimen. El crimen paga las nóminas de quienes las conducen. La segunda batalla del 22 de febrero, la que se peleó con imágenes falsas. Un frente que nadie anticipó. Mientras el operativo se desarrollaba en Tapalpa y las represalias del CJNG paralizaban carreteras en 20 estados, una tercera batalla se desarrollaba en paralelo. Una batalla sin balas, con imágenes. El Observatorio de Medios Digitales del Tecnológico de Monterrey estimó que entre 200 y 500 publicaciones, con información falsa o no verificada, circularon en redes sociales durante las primeras 48 horas posteriores al operativo. Y lo que distingue esta ola de desinformación de las anteriores es la herramienta que se usó para fabricarla: inteligencia artificial generativa. Imágenes que mostraban Puerto Vallarta completamente envuelto en llamas, con hoteles, iglesias y edificios ardiendo en un panorama apocalíptico. Verificadores de datos confirmaron que eran fabricaciones digitales. Una de ellas llevaba aún el logotipo del generador de imágenes Gemini, visible en la esquina. Una imagen de un avión incendiado en la pista del Aeropuerto Internacional de Guadalajara acumuló más de 3 millones de visualizaciones antes de ser desmentida. Herramientas de análisis detectaron más del 92% de probabilidad de generación por inteligencia artificial. Una imagen del supuesto cuerpo del Mencho dentro de un ataúd dorado fue analizada por múltiples plataformas de verificación y resultó fabricada digitalmente.
un audio presuntamente grabado por el propio Mencho, en el que culpaba a una influencer de haberlo traicionado y ordenaba represalias contra ella y su familia, fue procesado por herramientas especializadas y determinado como generado íntegramente por inteligencia artificial, con un 99% de certeza. La influencer tuvo que salir públicamente a desmentir cualquier vínculo. Aquí está el punto que los análisis de seguridad suelen subestimar. El aeropuerto de Guadalajara no fue tomado por hombres armados, pero los videos de pasajeros corriendo en pánico dentro de la terminal eran reales, porque la gente estaba aterrorizada por lo que veía en sus pantallas. La parroquia de Puerto Vallarta no ardió, pero los vehículos incendiados en las cercanías sí existían. Y cuando no puedes distinguir lo real de lo fabricado en tiempo real, el miedo se vuelve incontrolable. En familias que dependen de grupos de WhatsApp y redes sociales para saber si es seguro salir de casa, estas imágenes amplificaron el terror de forma exponencial. Jane Esberg, investigadora de la Universidad de Pensilvania, especializada en cómo los grupos criminales mexicanos utilizan redes sociales, lo explicó con precisión. El objetivo era proyectar la imagen de que el gobierno había perdido el control total del país. No era información espontánea de usuarios buscando atención. Era una estrategia deliberada para amplificar el impacto de la violencia real con violencia digital fabricada. García Harfuch confirmó en conferencia posterior que se investigan cuentas identificadas que difundieron contenido generado con inteligencia artificial durante los bloqueos, con posibles nexos directos con el crimen organizado. Lo que el 22 de febrero demostró es que los cárteles ya no solo operan en carreteras y laboratorios, operan en algoritmos, en generadores de imágenes y en cadenas de WhatsApp. Y esa capacidad no desaparece con la muerte de su líder. Lo que nadie anticipó, de sobreviviente a figura política más popular de México, los peluches. Desde el 22 de febrero, algo completamente inesperado ocurrió con la figura de García Harfuch. En tianguis y mercados de la Ciudad de México, en Ecatepec, en Nezahualcóyotl, en múltiples puntos del Estado de México, comenzaron a venderse muñecos, peluches y mantas con su imagen. Los llaman harfuchitos, figuras de tela con traje y lentes oscuros, almohadas de tamaño real, versiones cabezonas. Según Reuters, una fábrica en el centro de la capital produce casi exclusivamente artículos con su imagen, con ventas que superan las 150 mantas diarias y pedidos desde Estados Unidos y Costa Rica. En redes sociales circulan montajes donde el secretario aparece en escenas románticas o promoviendo productos de belleza. Para un funcionario de seguridad, ese nivel de presencia en el imaginario popular no tiene precedentes en México. Detrás de los memes y los muñecos, hay una señal que varios analistas coinciden en señalar. Armando Vargas, especialista en seguridad citado por Reuters, fue directo. García Harfuch es hoy el candidato presidencial número 1 para 2030. Los primeros sondeos lo colocan por delante de otras figuras políticas prominentes. La relación de Harfuch con la presidenta Sheinbaum se remonta a 2019, cuando ella lo nombró jefe de la policía capitalina, durante su gobierno en la Ciudad de México. Aquí está la pregunta incómoda que la credibilidad del canal obliga a hacer. ¿Qué tanto de lo que estamos viendo es estrategia de seguridad genuina? ¿Y qué tanto es construcción de imagen política? La entrevista con Newsmax fue dirigida deliberadamente a la audiencia de Trump. El medio elegido no fue casual. El momento tampoco. Puede ser que Harfuch esté dando resultados reales contra el crimen organizado, y al mismo tiempo, esos resultados pueden estar siendo administrados mediáticamente con un ojo puesto en el futuro. Las dos cosas pueden ser ciertas simultáneamente. Y esa es exactamente la distinción que el espectador informado debe mantener presente. La entrevista de Harfuch en Newsmax, la narconómina y la guerra de desinformación con IA son tres historias separadas que apuntan a lo mismo. Lo que el 22 de febrero dejó no fue solo la muerte del Mencho, dejó expuesta la infraestructura completa sobre la que operaba el CJNG. Los pagos a autoridades, documentados al centavo. La inversión social que construye escudos humanos en comunidades enteras y la capacidad de guerra psicológica digital que puede paralizar ciudades con imágenes que nunca existieron. Y dejó a un hombre frente a una cámara en Washington, contando esa historia con la voz pausada de quien lleva 6 años esperando poder contarla. Lo que viene ahora depende de si las investigaciones abiertas por la narconómina llegan a donde los documentos apuntan. De si la fragmentación del CJNG
produce más violencia antes del Mundial de junio, y de si la guerra de desinformación con IA que se desplegó el 22 de febrero fue un ensayo o la nueva normalidad. Esas son las preguntas que este video no puede responder todavía, pero que el canal va a seguir de cerca. Si este análisis te dio contexto que no encontraste en ningún otro lado, dale al me gusta y compártelo. Suscríbete a La Historia Detrás del Crimen. Aquí ponemos contexto donde solo había titulares. Nos vemos en el siguiente.